Hola hermanos, muy buena tarde. Espero que estén bien ustedes allí en su casa, que ya se hayan dispuesto en ese lugar favorito que tienen, ya sea en su cuarto o en su casa, para poder tomar esta clase del curso básico D. Hoy nos toca mirar un tema muy bueno, que nos va a abrir un poquito nuestro entendimiento con relación a cómo debe de ser nuestra relación con los demás. Como hijos de Dios, como cristianos, cómo debe de ser nuestra relación con los demás. Por eso vamos a mirar el día de hoy el cristiano y el mundo. ¿Ok? Ese es nuestro tema. Y bueno, me gustaría que este tiempo me acompañaran a orar porque pues no quiero ser yo, ¿no? Quien comparta este tema, sino que sea siempre el Señor. Es un honor estar delante de ustedes compartiendo esta enseñanza, pero también reconocemos que hay temor porque no queremos equivocarnos. Así que sea Dios tomando control, que sea Dios hablando no solamente a su corazón, sino también al mío, a nuestros corazones, a través de esta enseñanza. ¿Me acompañan a hacer esta oración? Padre, qué privilegio estar delante de ti, qué privilegio estar delante de mis hermanos, de estos jóvenes esforzados que quieren aprender más de ti, pero también cuánto temor, Dios, porque sabemos que tu palabra es verdad y no queremos decir ninguna mentira. Queremos que toda enseñanza sea clara para que ellos continúen aprendiendo y continúen creciendo, Dios, madurando en tu palabra. Sé tú hablando, Dios. Te cedemos en esta tarde el lugar a ti para que seas tú enseñando en esta próxima hora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y pues como ya lo dijimos, vamos a mirar este tema de el cristiano y el mundo. Quiero compartirte nuestra cita base. Nuestra cita base la tenemos en el Evangelio, en la versión de Juan, capítulo 17, los versos 15 al 17. Versos 15 al 17. ¿Qué dice aquí la palabra? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como ya lo hemos venido platicando en cursos anteriores, y yo les he platicado del contexto de esta cita. Esta cita es parte de una oración que hace nuestro Señor Jesús al Padre. Y le está diciendo o le está pidiendo Jesús al Padre no solo por aquellos discípulos que tenía en esos tiempos, sino por ti y por mí. Es decir, por aquellos que creímos por esa palabra que fue enseñada hasta ahora, hasta el 2021. ¿Mm? ¿Y quiénes somos ahora los discípulos? Pues somos tú y yo. Y Jesús estaba desde ahí pidiendo por nosotros y le estaba diciendo al Padre, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los mandes hasta una montaña y que se vayan a vivir allá de ermitaños, no, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y decía Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu palabra es verdad. Qué oración, ¿no? Tan hermosa. Y bueno, para continuar con nuestro tema, me gustaría introducirte a través de este ejemplo. No sé, quizás cuando más o menos en la secundaria, ¿no? Nos enseñan acerca de estos temas de la fotosíntesis y nos platican de este experimento que se hizo, ¿no? Yo quiero resaltar esta parte, que cuando se ponía, ¿no? A un ratoncito, se encerraba ahí en una caja o en una esfera de cristal, ¿qué pasaba? Pues al no tener el ratón oxígeno, ¿no?
con su respiración, pues quemaba el oxígeno, ¿no? Que tenía y al final se quedaba sin oxígeno y moría, ¿no? Es lo que pasaba. Pero ahora bien, ¿qué pasaba cuando este ratoncito, eh, ahí en esa cápsula también se incluía una plantita? Tanto la planta como el ratón, pues la planta seguía, ¿no? Así como viva y el ratón seguía vivo. ¿Por qué? Porque el ratón, obvio, quemaba oxígeno, ¿no? Todo el oxígeno y producía, el ratón produce y que también nosotros como humanos producimos dióxido, lo que conocemos como dióxido de carbono, ¿no? Y ese dióxido de carbono lo toma la plantita para entonces producir oxígeno. Entonces se hacía ese círculo, ¿no? Virtual, de tal manera que tanto la plantita como el ratón podían seguir vivos dentro de esa cápsula. Entonces, ¿qué te, qué te quiero mostrar a través de, de este, de este experimento? Que hemos sido nosotros creados o hemos sido nosotros puestos en el mundo con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito y, y por lo tanto tengo que relacionarme con las demás personas. Y un cristiano debe de influir en el mundo, debe de ser un factor de cambio hacia los demás. Es decir, nosotros debemos de ser como esas plantitas, y aquí puse estos bonsáis porque a mí me gusta mucho, ¿no? Esta plantita, cómo se ve, ¿no? A la vista, y, y ahora pues que lo pienso, nunca he tenido un bonsái, pero a la vista se me hacen unos árboles muy, muy especiales y muy bonitos. Nosotros debemos de ser como estas plantitas, estos arbolitos que produzcamos oxígeno, es decir, vida hacia los demás, hacia las personas con las que nos interrelacionamos. Entonces, tú y yo como cristianos debemos de influir, como esos bonsáis, dando vida. Ah, platicábamos hace 15 días, ¿no? De dar vida a través de nuestras palabras, ¿no? Y no solamente a través de nuestra palabra, sino también a través de nuestro ejemplo. Ujú. Bueno, esto como introducción. Y ahora sí, vámonos al primer punto de nuestro tema. Y nuestro primer punto del tema es acerca de que Dios nos ha puesto en el mundo para ser luz y entonces ganar al incrédulo, es decir, ganar a aquellos que aún no creen en nuestro Señor Jesús para su reino, para que ellos ahora sean hijos de Dios. Y bueno, antes de irme a la siguiente imagen, me gustaría que me acompañaras. Vamos a revisar Mateo. Mateo, el capítulo 5, los versos del 14 al 16. Y una vez que lo tengas allí en tu casa, donde estés, pues vamos a leerlo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ya desde ahí, ¿no? El Señor nos está diciendo que nos puso para hacer luz. ¿Hacia quién? Hacia los demás, ¿no? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios nos ha puesto para hacer luz. Entonces, soy luz. Ajá. Dios nos ha puesto para hacer luz. Y siendo luz, los demás vean, ¿no? Nuestro testimonio, nuestras buenas obras y
Y no es para que digan, ay, qué buena es la hermana Jessie, no, sino es para que le den gloria a Dios y ellos vean y puedan mirar a través de nosotros la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, soy luz, eso nos debe de quedar claro, soy luz porque Dios es luz y me ha puesto para ser luz. Y para que quede un poquito más claro, acompáñame a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice esta palabra? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito. Ajá. No nada más es que vas a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, sino hay un propósito, ¿no? Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, nuestra vida tiene un propósito y uno de esos propósitos es que seamos luz, que anunciemos no nuestras virtudes, porque nosotros no hay virtud alguna, sino que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde estábamos, ahora a su luz admirable. Porque Jesús es luz. Él nos ha llamado de un lugar de obscuridad a las tinieblas. Y entonces el propósito que ahora tenemos es anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y entonces, algo que quiero dejar muy claro, nosotros no tenemos luz propia. Somos como la luna. Y es por eso que te pongo esta imagen, ¿no?, tan hermosa de la luna, porque nosotros somos luz cuando tenemos a Cristo y entonces podemos de manera natural reflejar la luz que Cristo me da. Yo te decía, somos como la luna no tiene luz propia. ¿Sabes qué pasa con la luna? Aquí está el efecto de la luna. La luna no tiene luz propia, sino que la luna recibe la luz, este es el sol, y la luna recibe la luz del sol, y es por eso que esta parte está iluminada y puede alumbrar cuando en la tierra es de noche. Entonces, cuando es de día, la tierra recibe la luz del sol. Cuando es de noche, la tierra recibe la luz o el reflejo de la luz del sol a través de la luna, porque la luna no tiene luz propia. Y así debe de ser con nosotros. Nosotros, yo les decía hace rato, en nosotros no hay virtud, no hay luz, pero en tanto tenemos la luz del Señor, es que nosotros como la luna podemos reflejar esa luz hacia los demás, hacia el mundo, hacia nuestros amigos, hacia nuestros familiares. ¿Sí? Bueno, ahora bien, la luz sirve para alumbrar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? La luz sirve para alumbrar. Y entonces, nuestra labor es como la de un faro, ¿no? Que en medio de la oscuridad, pues le muestra el camino, ¿no?, a seguir a las personas, o en este caso a aquellas embarcaciones que van llegando a tierra. Y es así, esa es nuestra labor. ¿Y cómo lo mostramos? Pues a través de nuestras obras. Sabes que el ser humano es muy dado a imitar, entonces como que siempre necesitamos el mirar, ¿no?, de otras personas o el tener el ejemplo de otras personas. Y es por eso que ya en la palabra Pablo lo percibía muy bien.
¿no? De cómo el ser humano es dado a imitar. Y entonces, ¿qué decía Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4:9? Pablo decía, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo cuando leo esta cita digo, qué certeza tenía Pablo de su testimonio, ¿no? A tal grado que él le podía decir a los discípulos, todo lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que has visto de mí, esto es lo que debes de hacer. Y ten la certeza que el Dios de paz va a estar contigo, con ustedes. Y luego también podemos ver, ¿no? En esa primera carta a los Corintios, como les decía, sed imitadores de mí. ¿Y por qué Pablo podía hablar con esa certeza? Allí mismo en Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque él sabía que estaba teniendo un comportamiento conforme a la palabra, que él estaba imitando al Señor y que por lo tanto podía decir con esa autoridad a los discípulos, demás discípulos, pueden imitarme también a mí, porque yo estoy imitando a Cristo, porque yo soy como la luna, que reflejo la luz del sol. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, vámonos al segundo punto de nuestro tema, que trata acerca de alejarnos del pecado, no de la gente. Y bueno, este tema trata acerca de el cristiano y el mundo. Y es que la verdad, algunos hermanos a veces malinterpretan, ¿no? Y piensan que cuando llegan al conocimiento del Señor, eh, cuando están convirtiéndose al Señor, entonces ellos por lógica deberían de alejarse del mundo, cuando no es así, ¿no? No es así porque no es alejarnos de la gente, más bien es apartarnos de su pecado. Y es como decíamos al inicio, no se trata de que en esa oración inicial Jesús no le dijo al Padre, mándalos a una montaña de ermitaños, ¿no? Sino que la oración inicial, más te ruego, ¿cómo decía esa oración inicial? ¿Recuerdas? Que no los quites del mundo, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la intención no es mandarnos de ermitaños a una montaña o que estemos dentro de una burbuja, ¿no? Y ya de ahí no tener más contacto con la gente para no cometer pecados, ¿no? Sino que el Señor nos manda a alejarnos del mal, del pecado, más no de la gente. Y alejarnos de ese pecado que practica la gente, ¿no? Como podría ser pues, el alcoholismo o la drogadicción, ¿no? Entonces, el Señor no nos manda, eso lo debemos de tener claro. El Señor no nos manda a alejarnos de la gente, sino del pecado que practican. Tantos vicios, ¿no? Tantos excesos. Es eso. Ahora quiero que me acompañes, por favor, también ahí al Evangelio de Juan y, y vamos a ver cómo la palabra, y justo es nuestra cita base, el verso 15 y 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Es algo que debemos de tener claro, ¿eh? O sea, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Tú eres un ciudadano celestial y por lo tanto, pues sí, estás por el momento viviendo en este país, México, pero, pero tu pasaporte es celestial. Uh-huh. Y de eso tú debes de estar así como que muy consciente, ¿no? Porque lo dice claro Jesús, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos, dicen tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, una forma de estar convencidos de que este pecado que practican muchas personas dentro de nuestro alrededor, ¿no? Dentro de nuestro país, dentro del mundo, ¿no? En el que habitamos actualmente, eh, ese pecado pues no nos conviene. Y la forma en que nosotros podemos tener esa convicción, porque no lo debemos de hacer por miedo, sino por convicción, la forma es a través de conocimiento de la palabra. Por eso dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ellos deben de conocer la verdad y de esa forma ellos deben de ir apartándose de estas prácticas, de este pecado que hace el mundo o hacen los demás. Ahora bien, ya dijimos, debemos de apartarnos del mal, del pecado. ¿Por qué? Es una forma de advertirnos, ¿no? Si te das cuenta, en un versículo anterior, en el versículo 14 de Juan 17, ve lo que nos dice el Señor. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí Jesús nos está advirtiendo que hay personas que quizás cuando nosotros empezamos a conocerle y como empezamos como que apartarnos de estas malas prácticas, hay personas que quizás no lo van a entender. ¿Y sabes qué va a pasar? Que nos van a retirar su amistad. Puede pasar. Ajá. Que esas personas entonces nos retiren su amistad y, y también es una forma de advertirnos que conociendo nuestra debilidad, pues quizás es mejor guardar por el momento distancia, ¿no? Porque hay que estar bien conscientes de nuestras debilidades. Y si, por ejemplo, pues yo antes me encantaba el alcohol y pues ahora que me convierto a Cristo, pues empiezo, ¿no? A dejar el alcohol. Quizás si yo me sigo juntando con aquellas personas con las que me iba todos los fines de semana, echarme mis copas, quizás ahí el Señor me está advirtiendo, cuidado, o sea, debes de tener cuidado y por el momento guardar distancia y quizás ya llegará el tiempo, ¿no? De que yo les empiece a compartir y ellos empiecen a ver ese cambio en mi vida, de tal manera que me empiecen a preguntar, pues a ti qué te pasó, te veo muy bien, veo que ya no necesitas del alcohol, ¿no? Para estar tan alegre y tan contento y qué pasó, ¿no? Y entonces se abre esa puerta para poderles compartir de la palabra, ¿no? Muy bien. Siguiente punto, tercer punto de nuestro tema. La amistad con los deleites del mundo es enemistad con Dios. La amistad con los deleites del mundo es enemistad con Dios. Y bueno, aquí acompáñame por favor a Santiago 4:4. Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y bueno, entonces vamos primeramente a mirar qué es un deleite. La amistad con los deleites, ¿no? Decimos, ¿qué es un deleite? Un deleite son deseos de la carne que nos dan alguna satisfacción. Entonces yo me siento tan satisfecho, ¿no? Con ese deleite de la carne, ¿no? Que empiezo a entrar en amistad con él a tal grado, es mi amistad con ese deleite,
que entonces lo que se genera en mí es una adicción. Entonces, los deleites del mundo, joven, jovencita, hermano, lo que generan en mí son adicciones. Esto es, ya no los podemos dejar y los ponemos dentro de un cuadro de prioridades, los ponemos en primer lugar. Ya no puedo vivir o ya no puedo dormir si antes no tomo esto o si antes no bebo o fumo o veo o no sé, consumo esto. ¿Sí me explicó? Entonces, está mi amistad con ese deleite, con eso que me está dando placer y satisfacción, que entonces ya tengo una adicción. Es por eso que aquí el punto dice, la amistad con los deleites del mundo es enemistad con Dios. Y lo mismo lo está diciendo la palabra en Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vamos a entender que aquí por mundo, pues Dios no se está refiriendo al planeta, ¿no? Sino al pecado que hay en el mundo. Está refiriendo al pecado que hay en el mundo. Entonces, debemos de cuidar muy bien cuáles son nuestras prioridades, qué ponemos como prioridades. Y nada más en esta parte yo te pido que recuerdes uno de los mandatos que nos da el Señor a través de su palabra, ¿no? Amarás a Dios, ¿no? Sí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, ¿quién debe de estar en el primer lugar en esa pirámide o en ese orden de prioridades? Dios. Dios, no un vicio, no una cosa, no un deleite o satisfacción, sino Dios. Ujú. Bueno, ahora aquí quiero dejar claro ciertas cosas. Hay cosas que nos dan cierta satisfacción y cierto deleite, pero no por eso lo vamos a llamar como una adicción, ¿no? Todo tiene que ver con el tema de prioridades. Por ejemplo, si a ti te gusta ver películas, pues el ver películas, yo te diría, ¿es malo? O te preguntaría, ¿es malo? O el ver una serie, ¿no? ¿Es malo? O el ver el fútbol, o el ir a un partido de fútbol, ¿no? Al Estadio Azteca, ¿es malo? No, hermano, no estás malo. No es malo más bien. Pero si tú estás dejando que ese gusto, ese deleite genere una amistad tal, un vínculo tal que tú solo pienses ya en eso, entonces cuidado, ¿no? Cuidado, porque entonces ya ese deleite que quizás estaba en el número 8 de tus prioridades ya viene a formar parte del número 2, incluso antes de tu familia, pues entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Por lo tanto, el ver una película, el ver una serie, no es malo. Obvio también hay que allí cuidar el contenido, ¿no? Hay películas que no nos aportan nada de bueno y por lo tanto como cristianos debemos de aprender ¿sí? También a discernir, a guardar equilibrio, ¿no? En ciertas cosas, porque y a discernir, porque hay cosas que pueden influenciar y hay cosas que no nos dejan nada bueno, ¿no? Como podría ser también el escuchar música, ¿no? Hay música que no deja nada bueno, ¿no? Y tú me vas a decir, ¿qué música? Pues simplemente, si el nombre de este tipo de música no te dice nada, pues reggaetón, ¿no? ¿De qué habla? Y entonces son puertas abiertas. Si tú dejas que tus hijos escuchen reggaetón, estás dejando puertas abiertas, ¿no? ¿Para qué?
para que por allí entre, ¿no? Tanta sensualidad, tanta perversidad, y son puertas abiertas que estamos dejando. Está bien, te gusta el cine, te gustan ver películas, está perfecto. También debes de tener discernimiento, ¿no? Hay películas que nada conviene, ¿no? Que nada conviene. Una de ellas, por ejemplo, eh, y que aman muchos jóvenes y Harry Potter, ¿no? De qué tratan esas películas, de qué hablan esas películas y por lo tanto estás abriendo o dejando abrir puertas, ¿no? Muy bien. Ahora, también quiero ser clara bien en este punto. Quizás nosotros ya tenemos tal crecimiento espiritual que ya dejamos de escuchar eh, música, ¿no? Cierto tipo de música que anteriormente nos gustaba mucho. Eh, Quizás ya dejamos de ver esas películas que no aportan nada a mi vida, ¿no? Nada convienen. O ya dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Que no nos convenían y que antes nos apasionaba, ¿no? Pero si estamos criticando a aquellas personas que están también, ¿no? Dentro de la iglesia, están conociendo la palabra, incluso están en nuestro mismo curso. Estamos criticando a esas personas porque aún esas personas escuchan esa música o ven esas series o ven esas películas o hacen ese tipo de conductas o tienen ese tipo de actitudes. Entonces, si estamos criticando, pues, ¿qué te digo? Eso, eso tampoco es bueno. Lo vimos hace 15 días, ¿no? Que con nuestra boca debemos de bendecir, no debemos de estar murmurando ni estar criticando. Debemos de amar misericordia, debemos de tener misericordia por esas personas y debemos pues de estar intercediendo por ellas en lugar de estar hablando mal de ellas, ¿sí? Muy bien, vámonos al cuarto punto de nuestro tema. No involucrarme en el pecado del incrédulo con el pretexto de testificarle. Uy, esto sí esto sí está fuerte. ¿Por qué? Mejor vamos a la palabra, ¿no? Primera de Corintios 9, versos del 20 al 22. Primera de Corintios 9, del 20 al 22. ¿Listos? Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, pero que de todos modos, para que de todos modos salve a algunos. Y bueno, pues aquí vemos al hermano Pablo de cómo nos narra, ¿no? A través de la palabra, cómo pues hacía como los judíos para ganar a los judíos, se hacía como una persona débil para ganar a los débiles, como una persona incrédula no sujeta a la ley para ganar a esos incrédulos, etcétera. Y a veces nosotros con el pretexto, ¿no? De hablar de la palabra y de testificar de la palabra, eh, nos involucramos en el pecado de aquellos que aún no le conocen, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esto, porque la misma palabra nos los dice. Nosotros nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos, por lo tanto, debemos de tener cuidado.
Dice la palabra, anótatelo allí, Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, aquí lo que te pediría es que seas honesto. A ver, si tú sabes que anteriormente te encantaba el cigarro, te encantaba el alcohol y te invitan a una fiesta y la persona que te invita, pues tú ya sabes de antemano que en esas fiestas siempre hay alcohol y cigarrillos. Entonces, ten cuidado. Ujú. Sí, quizás tú digas, voy a ir a la fiesta y voy a compartir de la palabra. Oh, qué bien, ¿no? Pero, pero tú te conoces. Ujú. Tú te conoces. Y a veces, ¿qué pasa? Que volvemos a caer, porque somos débiles, volvemos a caer. Es por eso que debemos de tener cuidado. Ahora bien, si tú ya has tenido ese crecimiento espiritual, has tenido las bases y ya has dejado totalmente eso atrás y, y esa persona quizás te invita, pues igual para ganarle, no necesitas ir a la misma fiesta para compartirle, pero para ganarle para Cristo, quizás si un día lo invitas y no le invitas a tomar, le invitas un café, ¿no? O lo invitas a tu casa para que conviva allí con tu familia, con los tuyos, con los de tu casa y empiezas a compartir de la palabra, ¿no? O sea, a veces usamos ese pretexto, ¿no? De que para testificarle a un amigo me voy a la fiesta con mi amigo y el que termina cayendo eres tú. Entonces hay que tener cuidado en qué medio nos movemos, eh, el ambiente, ¿no? También, ¿no? El ambiente en donde vamos a estar, en donde pretendemos compartir de esa palabra, porque a veces el ambiente no es el ideal. Entonces, debemos de tener cuidado con nosotros mismos, ¿sí? Ahora, quiero que me acompañes al libro del Éxodo. Vamos a mirar esta cita. Éxodo 34:12. Dice la palabra de Dios, guárdate, fíjate, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, cómo Dios conocía a su pueblo, ¿no? Y por eso le decías, te tienes que guardar de estar haciendo alianza con aquellos extranjeros que practican, ¿no? O tienen prácticas que son pecado y que no te van a traer nada bueno y no te van a bendecir. Luego continuamos en el verso 15, dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Aquí ya la cita se me cortó, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Debes de tener cuidado, precaución, de no hacer alianza con aquellos que aún practican el pecado. Y no malentiendas, no queremos decir que te alejes de la gente, pero, pero si conociendo de dónde vienes, ¿no? Cuáles eran esos pecados recurrentes que tú tenías, si debes de tomar distancia. Si debes de tomar distancia en tanto quizás tú tienes ese crecimiento, ¿no? Espiritual para después, sí, alcanzarlos para el Señor, ¿no? Ganarlos para Cristo, pero buscando también otro tipo de ambiente, ¿no? Para poderles compartir y que cuando tú les hables de la palabra, esa palabra sea sembrada en buena tierra
Y antes de irles a compartir, siempre conociendo esa debilidad, estar orando y ayunando, ¿no? Orando y ayunando. Muy bien. Ahora, quiero que miremos nuestro quinto punto del tema con relación a que debemos reconocer que antes éramos pecadores. Debemos de reconocer que antes éramos pecadores. Y antes de entrar a este tema, me gustaría que miráramos también algunas citas con relación a ese punto que yo te decía, ¿no? De que debemos de ser misericordiosos, porque tiene relación con este punto. Ujú. No, no debemos de juzgar, ¿no? Sino debemos de amar misericordia. Y para ello te pido que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. ¿Ya la tenemos? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando esta cita nos dice no améis el mundo, se refiere al pecado que hay en las personas. Y también en la palabra nos dice que el mundo pasa, ¿no? Es decir, pues las modas, ¿no? Todos esos deseos, todas esas pasiones desordenadas, todo eso pasa. Y a veces cuesta trabajo dejar algo que quizás pensábamos que pues era normal, ¿no? Porque ahora estamos tan mal, ¿no? Moralmente que ya las cosas se normalizan. Entonces pensábamos que no estábamos tan mal. Entonces por eso a veces no es sencillo dejar ciertos hábitos o ciertos gustos desordenados que teníamos. Y hay cosas que nos cuesta mucho trabajo dejar. Pero ¿sabes qué dice también allí en Primera de Pedro 2:11? Nos dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, aquí miro cómo Dios está consciente, ¿no? De que tenemos luchas, pero es por eso que Él nos trata con tal amor y nos dice, amados, yo estoy rogando y yo les ruego a ustedes. Y además les recuerdo que son extranjeros y peregrinos, que ustedes tienen una nacionalidad celestial. Y es por eso que se tienen que abstener de los deseos de este mundo, de estos deseos carnales que muchas veces batallan contra su alma. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo, yo sé que no es fácil, pero lo deben de hacer, porque ustedes no son de este mundo. Nos vuelve a recordar esa parte, ¿no? Ustedes no son de este mundo. Y luego, allí en Deuteronomio 6, del 20 al 24, nos manda a que debemos de hacer las cosas por convicción, es decir, en agradecimiento a lo que Dios ya nos ha dado y que así aún lo debemos de estar enseñando a los nuestros, a nuestros hijos. Entonces, mira lo que dice esta palabra. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos.
y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, hacer las cosas por convicción, en agradecimiento y así enseñarle a los demás, sobre todo a los nuestros, ¿no? A nuestros hijos, ya sea de manera física o espiritual. Entonces, cuando mañana me pregunten, oye, hermana Jessie, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿O por qué tú estás en cursos? ¿O por qué tú estás sirviendo al Señor? Pues entonces yo les voy a contestar, es que sabes que pues antes de conocer al Señor, mi vida era así, era un desastre, ¿no? Vivía con rencores, vivía en soledad, vivía sin la figura de un padre. Pero ahora sé que hay alguien que me rescató y sé que ahora tengo un padre que me ama, Padre Celestial, que cuida de mí, que que no quita su mirada de mí, que a cada momento está conmigo, que va a todas partes conmigo. Entonces, ¿te das cuenta? Y eso es lo que debemos de enseñar, y eso es lo que debemos de mostrar. Ajá. No, no crítica, no juicio para aquellos que aún no le conocen. Y ahora sí, entramos a este punto. Debemos entonces reconocer que antes éramos pecadores. Y en este punto me gustaría que viéramos la cita en Efesios 2, los versos del 1 al 13. Quiero que la busques ahí donde estás. Y recuerdas allí en Primera de Pedro cómo nos decía el Señor que nos llamó de las tinieblas, es decir, del pecado, para ahora anunciar, ¿no?, sus virtudes. Entonces, yo a veces miro cómo, ya conociendo de la palabra, ¿no?, en el cristianismo, muchas personas o muchos hermanos hablan de aquellas personas inconversas de una forma despectiva, ¿no? Y dicen, los del mundo. Entonces este tema se presta muy bien porque habla del cristiano y el mundo. Entonces, a veces así, ¿no? Nos referimos a aquellas personas que no conocen del Señor, ay, esos mundanos o del mundo. Cuando, como cristianos, ya lo dijimos, debemos de tener misericordia. Debemos de reconocer que antes estábamos igual o peor, éramos pecadores, sin embargo ahora formamos parte del reino de Dios. Y no por nuestras obras, y no por nuestras justicias, sino porque Cristo nos justificó a través de su sangre, a través de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. No por nosotros. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 13, dice la palabra, y Él nos dio vida en vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y yo con esto digo, gracias Señor, ¿no? Gracias Señor. Y el versículo 19 dice al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, gracias a Dios. Por lo tanto, eso de decir los del mundo, ay, esos inconversos, ese hermano es bien mundano, ¿no? No cabe en nosotros. Debemos de amar misericordia. Estábamos así, muertos en pecado, pero por gracia, Dios nos tendió la mano y nos dijo, levántate. Nos mandó a levantarnos. Y bueno, quiero que miremos un último punto. Vamos a mirar un último punto de nuestro tema, que yo lo llamaría el punto número 6, solo que no lo puse en la presentación, que es acerca de que el cristiano debe de influir en el mundo y no el mundo en el cristiano, ¿ok? El cristiano debe de influir en el mundo y no ellos en nosotros, ¿ok? Jeremías 15:19. Mira a ver lo que dice la palabra. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra entresacar lo precioso de lo vil? ¿Cómo se logra convertir, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos? Pues déjame decirte que la palabra nos compara como a esos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? Nosotros leemos ahí en el Salmo 1:3 cómo habla acerca del varón, ¿no? Pero no solo Dios quiere que así sea el varón, sino el ser humano, sus hijos, ¿no? Que seamos como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y por lo tanto su hoja no cae. Y entonces todo lo que hacemos prospera. Así lo quiere el Señor. ¿Y sabes cómo se logra eso? Asidos de la palabra. Recuerda esa oración de nuestra cita inicial de Jesús, como decía Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es a través de la palabra. Y también si nosotros miramos ahí en Filipenses 2,
versículos del 12 al 16, dice la palabra, dice, del 12 al 16, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, ¿no? Justo lo que decíamos, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, nuevamente nos vuelve a decir, ¿no? Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos ¿de qué? Asidos de la palabra. Así lo dice. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿cómo se logra? Asidos de la palabra. Y es por eso que, si me permites volver a compartir la presentación, llegamos a esta conclusión, que tú y yo hemos sido puestos como luminares, hemos sido puestos como esos arbolitos, plantados junto a corrientes de agua. Por lo tanto, cuando nosotros como estos bonsáis tenemos la luz que viene de parte del Señor, ¿no? Como la luna, ya lo veíamos, que refleja la luz del sol. Cuando nosotros somos plantados junto a las corrientes de agua, y esas corrientes de agua no es más que el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios. Y aparte le sumamos ese abono, ¿no? Que recibimos a través de ¿qué? A través de la palabra de verdad, esos nutrientes, ¿no? Nos estamos nutriendo de la palabra día a día, no cada domingo que nuestro pastor nos predica la palabra, ¿no? Sino día a día. Entonces nosotros como arbolitos podemos hacer este proceso que se llama fotosíntesis y producir oxígeno. Es decir, ser un factor de cambio para las personas que conviven con nosotros, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros compañeros en la escuela. Ahora que hemos estado casi ya un año encerrados en casa, bueno, pues allí con nuestra familia y dentro de nuestra casa, con las personas con las que convivimos, podemos ser un factor de cambio, hablando palabras de vida, dando vida a través de lo que hablamos, pero no solamente a través de lo que hablamos, sino también a través de lo que hacemos. Y en ese sentido podemos cumplir o estar cumpliendo ese propósito para el cual el Señor nos llamó. Ese propósito de ser luz para aquellos que no viven en luz, que aún viven en tinieblas. Entonces, vamos a terminar este tiempo orando y agradeciéndole al Señor por esta enseñanza. Amén. Papito, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, cuánta misericordia has tenido. Nos sacaste del lugar en donde estábamos, de tinieblas, para traernos a tu luz, y tu luz es admirable. Por lo tanto, nos quedamos con esa tarea y con esa acción práctica, Señor, de seguirnos nutriendo de tu palabra, de seguir tomando de esa luz que tú nos das para poder reflejarla a otros y poder bendecir a otros con nuestras palabras, con nuestras obras, Dios. Gracias por esta enseñanza, Dios, porque también a través de ella nos has enseñado a
no seguir juzgando ni hablando mal de otras personas, sino a cuidar nuestro corazón y a bendecirlas, Dios. A mirar que antes estábamos igual o peor. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que ahora tenemos una ciudadanía celestial. Que estamos de paso. Y que mientras estemos aquí, debemos de bendecir a otros, Dios. Y que tú eres nuestra prioridad. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mi hermano, estamos terminando nuestro tema. Muchas bendiciones y recuerda, nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión Zoom. Te mando un abrazo súper fuerte. Cuídate mucho. Muchas bendiciones.